pasado que siempre tienes tantas cosas que hacer que no te alcanza el tiempo para nada? Las horas pasan y pasan y pasan y parece que no alcanzamos a hacer nada. Quisieras días más largos, pero siempre ha sido así. El tiempo simplemente no alcanza. Aunque tuviéramos días de más horas, siempre terminaríamos igual, deseando más tiempo porque siempre tenemos mucho que hacer. Vivimos en una tensión constante entre lo urgente y lo importante. Hemos hecho las cosas que no debíamos de haber hecho y dejamos de hacer aquellas cosas que debíamos haber hecho. Nos hemos convertido en esclavos de la tiranía de lo urgente. Veamos el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como ya vimos en esta pequeña introducción, de repente sentimos mucha frustración porque no nos alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que quisiéramos hacer. Y como cristianos, yo creo que tenemos de repente también frustración porque hemos dejado muchas cosas inconclusas o porque hemos tratado de hacer cosas, sabemos que tenemos que hacer cosas importantes en lo espiritual, en el propósito de Dios, y no las hacemos porque no nos alcanza el tiempo. Y yo creo que el punto principal de todo esto es precisamente lo que decíamos en esta introducción, que somos esclavos de la tiranía de lo urgente. Vivimos haciendo lo urgente y de repente no hacemos lo importante. A veces no nos alcanza el tiempo para hacer lo importante porque estamos tratando de cubrir y de hacer todo lo urgente. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta de esto y estamos viviendo bajo esta esclavitud y no nos damos cuenta. Estamos tratando de solventar las cosas que están a nuestro alrededor, las cosas que surgen, las cosas que salen. ¿Y sabes cuál es el problema? Las prioridades. De esto habla este Salmo 1, que ya leímos en la introducción. Nos habla acerca de que hay dos caminos, hay dos estilos de vida básicamente, ¿no? Y quiero que vayas conmigo a verlo poco a poco y lo vamos a ver a través de esta introducción y de esta presentación de Salmos capítulo 1. Y vete conmigo, vamos a verla. Lo primero que aparece es acerca, en el versículo 1, acerca de la dicha y la felicidad que encuentra el hombre cuando no se involucra con los impíos, cuando no vive la vida de los pecadores, cuando no pertenece a este grupo de los que no toman en cuenta a Dios. Básicamente esas son las palabritas que usa aquí el salmista. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Qué importante es que en tu Biblia subrayes esto que está haciendo énfasis, ¿no? Está haciendo énfasis en tres cosas.
Dice, no anda, no camina en el camino de ellos, no anda en el estilo de vida de ellos, no se detiene, no pierde el tiempo, no se ocupa de las cosas que hacen ellos. El cristiano no se debe de detener en esas cosas, debe de tener otras cosas que hacer, otras cosas que son más importantes, no urgentes, sino más importantes que debemos de hacer, de las cuales tenemos que estar haciendo. Y luego dice, y no se sienta en la silla de los escarnecedores. Me llama esta parte de la atención de cómo dice no se sienta en la silla. ¿Quién se sienta en la silla? Alrededor de una mesa. Normalmente se sientan los que tienes algo en común, ¿no? Y te está diciendo, tú no tienes nada en común con estos burladores, que se burlan de uno, ¿no? A veces le decimos, hace poquito estaba escuchando a una hermana que le decía, es que le dije, voy ahora a estar orando, y se rió, ¿no? Como diciendo, la oración qué va a ser. Nosotros sabemos que la oración es muy importante y que Dios actúa, pero hay gente que no entiende esto, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros no pertenezcamos a este grupo, sino que seamos diferentes y que no andemos en su estilo de vida y que no nos detengamos en las cosas que ellos se detienen. Entonces, son dos estilos de vida. Uno está centrado en las ambiciones y los intereses puramente humanos. Eso es lo que piensan ellos, ¿no? El que no toma en cuenta a Dios, el que vive para lo carnal, el que vive para lo humano, simplemente está centrado en las ambiciones, en los intereses humanos y en las necesidades, ¿por qué no? 100% humanas. Y por eso sus prioridades no toman en cuenta a Dios. Ese es el estilo de vida. No tienen tiempo para Él. No les alcanza el tiempo. Están tan ocupados en la necesidad de trabajar, la necesidad de, ahorita vamos a ver todas las necesidades que tenemos, de la casa, de la familia, todo esto, y no toman en cuenta a Dios. Dicen, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Inclusive hasta ofenden o ridiculizan a los que buscan agradar a Dios. Por otro lado, tenemos este otro estilo de vida que está centrado en un propósito espiritual, con prioridades que se basan en la palabra de Dios. Van más allá de las necesidades humanas, más allá de las ambiciones e intereses humanos. Este es este estilo de vida que el Señor quiere y que dice, eres bienaventurado si sigues este estilo de vida. Las prioridades del cristiano se basan en la palabra de Dios y no en nuestras necesidades o en la urgencia de las cosas que están a nuestro alrededor. Aman y ayudan a los que no buscan a Dios, mientras unos se burlan de nosotros. Nosotros, al querer servirles, orar por ellos, estar con ellos, se burlan. Nosotros amamos. Este estilo de vida es amar a los demás. Ahí se resume todo el cristianismo, en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y la pregunta entonces aquí es, ¿a qué estilo de vida perteneces tú? ¿A ese de los pecadores, de los impíos, de los que no toman en cuenta a Dios, o aquel que está basado en prioridades que van más allá de esta vida, en una vida espiritual, en una vida eterna, en propósitos eternos, ¿no? ¿A qué estilo de vida perteneces? ¿Y cómo puedes definir a qué estilo de vida perteneces? Pues tus prioridades. Tus prioridades te van a definir en cómo estamos haciendo las prioridades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viviendo para lo importante, estamos enfocándonos en esto importante, las prioridades que Dios nos da. Entonces ahí vamos a definir a qué grupo estamos, a qué grupo pertenecemos. Porque ¿sabes qué? Es muy fácil confundirnos, es muy fácil pensar que estamos viviendo, agradando a Dios, pero ocupados en las cosas que a final de cuentas no nos llevan a nada. Son urgentes, son necesarias, pero no nos llevan a nada. Tenemos que tener cuidado y entender eso. Mis prioridades me van a definir a qué grupo pertenezco, en dónde estoy. ¿Estoy viviendo como los pecadores? ¿Estoy viviendo como los del mundo? Porque de repente como pecadores se oye muy feo, vas a decir, no, yo no peco tanto. Pero la verdad es que si estás viviendo como los del mundo y tus prioridades son las del mundo y las temporales,
entonces no estás viviendo como el hombre que Dios espera que nosotros seamos, como la mujer que Dios espera que tú seas. Es alguien que está viviendo conforme a sus prioridades, conforme a su propósito, y de tal manera que te conviertas en bienaventurado. ¿Qué debemos de hacer? Dice ahí el Salmo, en el verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley, la palabra de Dios, medita de día y de noche. ¿Encuentras deleite en la palabra de Dios? Subraya esas partecitas tan importantes, ¿no? Ponle ahí un circulito a esto de su deleite. Es deleite, te deleitas en su palabra, la extrañas, la anhelas, la buscas, te alimenta. Eso está, ahí está el deleite, ¿no? Cuando te gusta un platillo favorito, quizá algunos amamos el café, unos aman los chiles rellenos, otros les gusta la pizza y se deleitan en la pizza, ¿no? Y quisieran estar comiendo pizza todo el tiempo, aquellas personas que les gusta mucho la pizza. Y sabes qué, el deleite lo debemos encontrar entonces en la palabra de Dios. Si tú eres de las personas que dicen, ay, tengo que leer, entonces no has encontrado deleite en la palabra de Dios. Te falta todavía. A lo mejor estás caminando, estás avanzando, pero te falta encontrar ese deleite que Dios espera que encontremos en su palabra. ¿Y cómo lo logramos? Meditando de día y de noche. Medita en ella. Aprópiate de la palabra de Dios. Estúdiala como Dios hablando a tu vida. Y entonces todo va a cambiar. Tus intereses, tu manera de ver la vida, todo va a empezar a cambiar. Inclusive las cosas importantes las vas a empezar a entender. Y ya no vas a vivir solamente para lo urgente, sino que vas a vivir para lo importante. ¿Qué es lo urgente? ¿Sabes de dónde viene esa parte de no tengo tiempo para la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregarme? Viene precisamente de que somos esclavos de lo urgente. ¿Qué es lo urgente? La familia. ¿Es importante la familia? Sí, sí es importante la familia, pero a veces se convierte más en urgente que en lo importante. El trabajo se vuelve muy urgente también, porque tenemos que comer, tenemos que pagar los recibos, el agua, la luz, la renta, la casa, etcétera. Tenemos que trabajar, eso es urgente, ¿no? Y tenemos todas las cosas de la casa, reparaciones, cosas que tienes que hacer, arreglar, traer, llevar, todo lo de la casa, los amigos, el descanso también, porque pues uno se cansa de andar haciendo todas esas cosas urgentes. Y puse 2 veces el trabajo intencionalmente porque a veces lo primero lo ponemos en primer lugar y lo ponemos en el siguiente y en el último, y en todo tiempo estamos trabajando, ¿no? Pensando que ese es lo que necesitamos. Y vivimos en un estilo de vida, o estamos perteneciendo a un estilo de vida puramente humano, como ese versículo 1 que acabamos de leer hace ratito. Sin darnos cuenta, estamos pisando y viviendo el terreno y la vida y el estilo de vida de un impío, de un pecador, que solo se preocupa por lo temporal, que solo se preocupa por lo urgente, por lo que está a nuestro alrededor, y se nos olvida lo más importante. Y entonces estamos siendo esclavos de la tiranía de lo urgente. De ahí viene el título de esta plática. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos va a aconsejar, es nuestro mejor consejero. Dice ahí en Salmo 119, verso 24. Y me gusta usar diferentes versiones. La palabra de Dios para todos, PDT, dice así, el Salmo 119, 24. Dice, en verdad, disfruto siguiendo tus enseñanzas, Señor. Ellas son mis consejeras. ¿Cómo vas a aprender a vivir la vida? ¿Cómo vas a aprender a encontrar el propósito para tu vida? ¿Cómo vas a aprender a definir qué es importante y qué es urgente en lo que te estás perdiendo? Lo importante te lo va a dar la palabra de Dios. Entonces debemos de encontrar ese deleite, y por eso debemos de estar meditando constantemente.
en la palabra de Dios, de día y de noche. Es lo que nos va a ayudar a encontrar lo que es importante verdaderamente. Proverbios también, capítulo 3, versos 5 al 6. En la versión TLA, traducción del lenguaje actual, dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. A veces pensamos que sabemos mucho de la vida. A veces pensamos que entendemos la vida y que decimos, ahora sí, ya sé lo que se trata esta vida, ¿no? Y la verdad es que no tenemos ni la menor idea. Y nos perdemos en las cosas de la vida, como el resto de la gente que no toma en cuenta a Dios. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta a Dios, donde comienza la sabiduría, en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros venimos al Señor y le preguntamos, dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará, Él te guiará, Él te dirá qué hacer, cómo hacerlo. Él te dirá qué es lo importante. La única manera que nosotros nos vamos a poder enfocar en lo importante es viniendo a la palabra de Dios, preguntándole al Señor en su palabra, ¿qué es verdaderamente lo importante? El Señor Jesús es un ejemplo de enfoque a lo importante y no a lo urgente. Él vivió una vida corta, una vida de alrededor de 30 años más o menos. Él vivió un ministerio también aún más corto, un ministerio de solamente unos 3 años de ministerio, donde se empezó a dedicar a buscar de Dios, a enseñar de Dios, a hacer ese propósito de Dios para su vida. Fue un ministerio algo muy rápido y fue una vida muy corta. Y él ahí en Juan capítulo 17, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, yo te di gloria, orando al Señor en esta oración en Juan capítulo 17. El Señor Jesús empieza a decir, yo te di la gloria, Padre, aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. El Señor Jesús terminó, en ese momento estaba ya terminando la obra para la cual Él había sido enviado por el Padre. Y Él nos está enseñando que se puede lograr, inclusive en el tiempo que me señala aquí, en una vida corta, un ministerio corto, se puede lograr cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, el propósito eterno. Y Él nos lo muestra con su propia vida, ¿no? Con esta vida, te repito, tan corta. Él empezó a sanar muchos enfermos, empezó a liberar muchos endemoniados y pasaba días haciendo esto, pero también se alejaba de eso, se alejaba de los enfermos, se alejaba de los endemoniados también. Hay un ejemplo ahí en Marcos donde viene y se aleja de todo eso y cruzan el mar y viene una tormenta y lo vemos a él dormido en medio de la tormenta, quizá en su humanidad, en ese cansancio de haber atendido a los enfermos, de haber estado atendiendo a los endemoniados, de haber estado liberándolos, de haber estado haciendo todo ese trabajo que sin duda era muy urgente, era necesario en ese momento hacerlo, pero también se daba el tiempo el Señor para apartarse e irse a orar. ¿No había más enfermos? Sí, sí había. ¿No había más endemoniados? Sí, sí había. ¿Era urgente sanarlos? Sí, quizá, era urgente. Era urgente liberar a esos endemoniados que todavía estaban ahí, que se aglomeraban, se dice, para acercarse a él, se acercaban y lo traían y querían estar sanos y la gente llevaba también a sus enfermos y había más enfermos, sí había más. Y había más endemoniados, sí había más. ¿Era urgente sanarlos? Sí. Era urgente liberarlos, sí, pero era más importante hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios era salvar, más que sanar, más que liberarlos de los demonios en ese momento, era salvación. Entonces Él se tomaba el tiempo para dejar eso, lo urgente, y dedicarse a la oración, dedicarse a la comunión con el Padre, dedicarse a darles tiempo a sus discípulos, dedicarse a apartar tiempo
pasar tiempo con una sola persona, por ejemplo, cuando fue con la samaritana, ¿recuerdas esa historia? Pasó por ahí, pasó con una mujer, horas platicando con esa mujer, le dedicó mucho tiempo. ¿Podía haber ocupado ese tiempo para estar sanando gente en otro lado? Sí podía, pero era más importante la salvación. Él nos mostró que se puede dejar de lado lo urgente y atender lo más importante. Lo más importante era salvar a las personas. Y vemos cómo después de pasar horas platicando con esa mujer, después de que le dijo vete y me traes ahí a tu marido, y empezó a platicar y toda esta historia te la sabes, ella al final vemos a esa mujer predicando, dando testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Es más importante esa salvación. Y nos lo enseñó y nos lo dejó. A pesar de esto, hubo enfermos después de que él terminó la obra. Sí siguió habiendo enfermos. Hubo más endemoniados, sí. A los discípulos les tocó. Pero él dice en Juan 17:4, yo terminé la obra para la cual tú me enviaste. Nosotros podemos decir lo mismo, o estamos ocupados en lo urgente, estamos atendiendo nada más lo urgente. Necesitamos volvernos al Señor, volvernos a su palabra y preguntarle a Él, ¿qué quiere, Señor, de mi vida? Si lo hacemos, dice el Salmo, somos bienaventurados. Y el resultado de hacerlo, dice ahí en los versículos 3, dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Por otro lado, los que no toman en cuenta a Dios, los que no toman en cuenta su palabra, los que viven según los intereses de esta vida y los que viven conforme a lo urgente de esta vida y se pierden en lo urgente de esta vida, dice ellos, no así los impíos, los que no toman en cuenta a Dios, versículos 4 y 5. Que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hemos aprendido en las semanas pasadas que aprendamos a subrayar, aprendamos a marcar nuestra Biblia. Y si bien en el intento que hicimos el domingo de esta plática, yo te quise poner ahí una hoja donde yo estuve marcando lo mismo que hago en mi Biblia, lo marqué ahí para que pudieras a lo mejor visualizarlo un poquito. Nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Nos ayuda a captar más el mensaje que nos está dando a la hora de subrayar, a la hora de hacer relaciones, líneas. Por ejemplo, relacionas el versículo 3 con el versículos 4 y 5 diciendo que bienaventurado aquel hombre que no se siente en silla de escarnecedores, que todo esto que no hace el hombre de Dios, sino que busca a Dios, dice, él será como un árbol. Mientras que los otros, en el verso 4, dice, son como paja que se lleva el viento, ¿no? Así se los lleva, ¿no? Un árbol, una gran diferencia, es un árbol plantado, firmemente plantado, a una pajita que está ahí nada más, disponible para cualquier viento que se lo lleve y irse de aquí para allá y no tener un lugar, no tener nada, no tener alimento, no tener nada, ¿no? Por eso yo subrayé y le puse ahí, qué importante esa diferencia, ¿no? Y luego como la diferencia de que el hombre que busca a Dios, que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios de día y de noche, da su fruto a su tiempo, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, mientras que los otros ni siquiera se pueden sostener y no se sostendrán en el juicio, ¿no? Entonces vemos esas comparaciones y vemos cómo el que busca de Dios, dice que todo lo que hace prospera, todo lo que hará prospera, y los otros por otro lado ni siquiera se pueden sostener en la congregación de los justos, es decir, no puedes pertenecer a ese grupo porque no tienes idea ni a dónde vas ni de qué estás haciendo, no hay pertenencia alguna, ¿no? Entonces, busquemos de todo corazón la palabra de Dios para que nosotros podamos ser como ese árbol firmemente plantado en Jesús, en Cristo, en su palabra,
y dar entonces ese fruto que Dios espera de nosotros. Ese propósito, estar enfocándonos en las cosas verdaderamente importantes. Cuando nosotros hacemos eso, termina el Salmo ahí en el versículo 6, diciendo que el Señor conoce el camino de los justos. Y cuando dice de conocer, es guiar, es encaminar, es estar al cuidado, es estar en esa protección del camino de los justos. El Señor está al cuidado, cuidando nuestro camino, enseñándonos. Por eso dice ahí en Timoteo que la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos enseña y nos lleva a hacer lo correcto delante de Dios. Y por eso es que necesitamos entonces estar meditando y estudiando y leyendo su palabra para no vivir de lo urgente, sino vivir realmente para lo importante como hijos de Dios. ¿Por qué? Si no lo hacemos, si vivimos como los pecadores, como los impíos, como los escarnecedores, los burladores, los que nada más están haciendo lo suyo, dice el camino de los impíos perecerá. El final de ellos es terrible. No hay nada para ellos más que condenación y ruina. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo tú alrededor de lo urgente o alrededor de lo importante? Es una pregunta que debemos hacernos muy seriamente. ¿Estamos ocupados en las cosas verdaderamente importantes? ¿O estamos ocupándonos en lo urgente, tratando de apagar fuegos, tratando de solventar aquí y allá? Y la verdad es que no logramos hacer lo que tenemos que hacer. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y hacemos las cosas que a lo mejor no nos llevan a nada. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que quizá hubo cosas que no logramos hacer, pero a lo mejor no eran importantes. Y entonces se te quita esa frustración. Se te quita esa frustración de decir, es que empiezo algo y no lo termino. Es que a lo mejor era urgente en ese momento, pero no era lo importante. Pero cuando te basas en lo importante y caminas en lo importante hacia esa meta que el Señor puso para nosotros, entonces todo cambia y descansas en Dios. Y un día podremos orar al Señor y decirle, Señor, he terminado lo que tú me enviaste. Así como Jesús, así como Pablo, poderle decir al Señor, estoy listo, y esperar las palabras del Señor algún día cuando diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Ponte a pensar un poquito. Estamos estudiando este discipulado que nos ayuda a centrarnos en cómo está nuestra vida delante de Dios. Estamos perdidos. Sí, como creyentes, pero a lo mejor perdidos en el propósito incorrecto. Y debemos de regresar al propósito correcto, al propósito de Dios. Ordena tus prioridades. Y aprovecha esta cuareterna. Le digo cuareterna, no cuarentena. Esta cuareterna, aprovéchala para evaluar, para planear, para ordenar tus prioridades, para darte cuenta ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué estás viviendo? Solamente voltea un poquito para atrás y di, a ver, ¿qué estoy haciendo todo este día? De todo lo que hice este día, ¿qué tanto es para mi propósito eterno? Para mi Dios. ¿Qué tanto estoy haciendo para Él? ¿Qué tanto estoy leyendo? ¿Qué tanto estoy orando? ¿Qué tanto estoy en comunión con el Padre? ¿Qué tanto estoy siguiendo y haciendo el propósito de Dios para mi vida? ¿Tanto le estoy hablando a aquel de la eternidad? ¿Qué tanto le estoy hablando a aquel otro de la eternidad? ¿Qué tanto estoy compartiendo de mi Cristo, de mi Salvador? Todas esas preguntas es necesario sentarnos y evaluar. Gracias a Dios por esta cuarentena, porque a pesar de lo difícil, a pesar de los estragos que ha dejado, nos deja ese tiempo para decir, puedo evaluar ahorita lo que estoy haciendo y si estoy haciendo algo mal, hacer algo diferente y cambiar y hacerlo para mi Dios y planear mejor mis prioridades. Porque de lo contrario, si yo no me siento a evaluar, si yo no me siento a preguntarme cómo estoy viviendo mi vida, yo voy a vivir toda mi vida siendo un esclavo
de lo urgente. Y lo urgente es bien tirano. Nos va a absorber, nos va a jalar, nos va a quitar el tiempo, nos va a robar el tiempo. No nos va a quedar tiempo para nada. Así que te invito a que podamos regresar a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Estoy viviendo de acuerdo a lo que dice el salmista, meditando en su ley, encontrando deleite, teniendo esa comunión con Dios, dejando de lado tantito lo urgente que, créeme, no se va a ir a ningún lado. En la introducción veíamos que a veces quisiéramos tener días más largos de 36 horas, pero si los tuviéramos, creo que los llenaríamos con todo lo urgente y tarde que temprano estaríamos deseando más horas porque no nos alcanza el tiempo. Dejemos de vivir de esa manera. Empecemos a vivir en lo verdaderamente importante. Lo urgente puede esperar. Lo urgente, a final de cuentas, aquí se queda. Pero lo importante es lo que tenemos que descubrir y tú y yo lo vamos a descubrir en su palabra. Quédate con nosotros. En las siguientes clases seguiremos aprendiendo un poquito más acerca de todo esto. Dios te bendiga. Muy buenas noches.